911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 23 de septiembre en el Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen, noticiad en los pueblos sus obras. Y es exactamente lo que queremos compartirle a usted, que en el Señor hay bendición y vida eterna. Sus obras son para tener una vida abundante, tomados de su mano. Este es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicado aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Y le traemos para usted el estudio de la palabra del Señor. Hoy continuaremos, si el Señor nos da vida, con el tema acerca de Apocalipsis. Si el Señor nos permite, continuaremos este tema. Queremos agradecerles sus palabras de aliento, sus oraciones. En verdad que el Señor los bendiga, son de gran bendición para nuestras vidas. Y tomados de la mano del Señor encontramos refugio. La Biblia contiene todos los nutrientes necesarios para una vida espiritual saludable. Así es que le queremos pedir que por favor busquemos la palabra del Señor, pues es lo que vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 3, que el Señor nos da vida. Mi nombre es Jonathan y tomados de la mano del Señor encontramos el refugio. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, gracias a Dios. Es una gran bendición de nuevo estar aquí para exponer la palabra del Señor. El pastor, gracias a Dios, qué bueno que estás aquí. Dios nos permita exponer y tomarnos de la mano de Dios para estudiar la iglesia de Sardis y, si nos da tiempo, la iglesia de Filadelfia. Amén. Y disfrutarlo. Vamos a leer, por favor, los versículos que habla Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Amén. Así es escrito. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Por favor. Bueno, sí, gracias, hijo. Aquí encontramos esta iglesia de Sardis, una iglesia que realmente existió en lo que hoy es Turquía. Y esta iglesia representa históricamente una época importantísima para nosotros los cristianos evangélicos, y es la época de la Reforma. En cuanto a años, está en 1517 a 1750, cuando Martín Lutero clava su protesta por las 95 tesis antibíblicas que tenía la Iglesia Católica Romana allá en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, donde él era el capellán. Y esto inicia, repito, una época gloriosa, porque la Biblia por fin la Biblia es puesta al alcance del pueblo en su propio idioma. Muchos no lo saben, muchos ignoran que la iglesia tenía el control absoluto de las Biblias, solo estaban en latín y estaban pues prácticamente encarceladas bajo cadenas, no se podían abrir, y menos los laicos, el pueblo no podía leerla. Pero el Señor usó a 2 grandes hombres, a Martín Lutero y a Juan Gutenberg, que inventa la imprenta.
Dios permite que estos dos personajes se conozcan e imprimen la primera Biblia así, en alemán, ya en el pueblo Bernardo, ahora en su idioma, iba a recibir en su idioma alemán la Biblia. Gutenberg no sabemos si se convirtió, probablemente sí, pero miren qué honor tan grande. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y el postulado de la reforma era triple. Esto debiera ser fundamental, debiera ser permanente, respetado hoy. Era sola escritura, sola fide, sola fe y sola gracia. La Biblia es la única palabra de Dios. No hay otro libro, aunque muchas iglesias, muchas religiones tienen otros libros que consideran como palabra de Dios. El postulado, repito, de la reforma era ese, solo la Biblia. La salvación solo se obtiene por fe, no por obras. Y esto era un misil, si me permite usar esa palabra, contra el fundamento doctrinal de la Iglesia Católica Romana, que funda la salvación en las obras, los sacramentos. La Biblia enseña que la salvación es solo por fe. Realmente ese texto, el justo por la fe vivirá, es el que tocó el corazón de Martín Lutero. Y finalmente, sola gracia. No merecemos la salvación. Jesucristo, por su infinito amor, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre inmaculada y nos dio así la salvación inmerecida solo por gracia, por regalo. Gracias a Dios. En la iglesia cristiana, bueno, Ágape no es protestante, no estamos en contra de nada, pero queremos basarnos en lo que dice la Biblia para encontrar la verdad. En la época en la cual se escribe este pasaje, el Señor habla en Apocalipsis, era una época en la cual Sardis había tenido un pasado esplendoroso, pero ahora estaba en decadencia. Era un lugar que existe, hay registros arqueológicos acerca de esto. Se dice que 700 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, en el año 100 después de Cristo, había sido la capital del reino de Lidia, y entonces era un lugar muy rico, era una riqueza legendaria la que tenían ellos, y tenía mucho conflicto bélico contra el mundo griego, y había logrado detener mucho tiempo, sin embargo, pues cayó. Su posición geográfica la hacía casi inexpugnable, pero fue conquistada 2 veces por tener es lo que se dice en la historia, por tener una guardia demasiado confiada. Digo esto porque esto va a ser importante en lo que vamos a decir en lo que va a decir Jesús acerca de Sardis. Tiene mucho que ver. Exacto. Era una guardia que había sido descuidada y confiada y perezosa, como en muchos otros lugares donde ha habido la gran muralla china fue así traspasada, no por un ejército que lo pudiera derrumbar, sino se dice que por corrupción pues que pudieron entrar, ¿no? Tremendo, terrible. Y los romanos también se destruyeron entre ellos por no ponerse de acuerdo, y las envidias y las peleas entre ellos, no porque alguien más viniera. Bueno, el imperio romano sí fue. En el año 17 después de Cristo, según los datos arqueológicos, se dice que hubo un gran terremoto que dejó muy, muy destruida esta ciudad. Y esa era una atmósfera deprimente en donde la iglesia estaba perdiendo la vitalidad. Y por eso el versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una ciudad que, bueno, parecía que tenía vida, pero estaba destruida por los terremotos, y era algo que causaba gran impacto en ellos. Y en ese lugar estaba ahí justamente esta iglesia del Señor. Y bueno, vamos a ir detallando versículo por versículo. ¿Qué les parece? Vamos por el versículo 1, por favor. Sí, amén. Bueno, aquí encontramos al remitente y el destinatario. El remitente es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, los 7 pastores y las 7 iglesias. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Físicamente así parecía. La ciudad parecía que estaba bien, pero realmente el terremoto la mató. Pero la vida espiritual de los miembros de aquí, de esa iglesia, así estaba también. Tenían nombres de que vivían, pero solo era el nombre. Espiritualmente estaban muriendo, ya estaban en agonía, porque la mundanalidad y las falsas doctrinas se habían introducido ya. La reforma, pero desde antes de la reforma, los primeros cristianos, los apóstoles todavía, establecieron 3 fundamentos. Cristo es el único redentor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es el único mediador. Estos 3 fundamentos
elementales, sólidos, fueron socavados por doctrinas falsas. Hay iglesias que sostienen que aparte de Cristo hay alguien que salva y que Cristo no es la cabeza de la iglesia, la cabeza es el Papa. Y finalmente que hay otros mediadores entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo. Esto era un golpe que estaba ya minando desde adentro, como bien dijiste, a esta iglesia. Y aquí tenemos, el Señor Jesucristo les habla y cómo el Señor, aún en medio de esta situación tan grande, sabe que tiene pueblo fiel, con muchas tribulaciones, con muchas debilidades, con muchos ataques, inclusive muchos dieron su vida preciosa por el Señor, pero mantuvieron firme su fe. El Señor los ve y está pendiente de ellos. Esto es lo que dice aquí también. Gracias a Dios. Dice aquí el remitente, dice que él tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto. Las iglesias, la iglesia, el conjunto de las iglesias son de Cristo, de Él son, de Él es el que se le da cuentas, Él es el que exige, que se hizo con el tiempo que estuvo sirviendo, con los dones que se repartió en el Espíritu Santo. Para que una iglesia tenga nombre de viva, pero que esté muerta, es porque la cabeza está muerta, ¿no? El corazón está muerto. Y el apóstol Pablo había dicho en esa figura de 1 Corintios, capítulo 12, donde habla de los dones del cuerpo, la cabeza es Cristo. No le daban la adoración, que es lo que pasó exactamente en la Reforma, ¿no? Decir, sí salva a Jesús, pero también los sacramentos, también la mariología, también a un muerto necesitas tú que alguien interceda por ti, te salga del purgatorio, que la Biblia nunca lo afirma, ¿no? Bueno, la iglesia es de Cristo. Dice 1 de Pedro 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es lo que debe de ser. Debemos de poner así nuestra confianza en el Señor y ver cada uno de nosotros. ¿Será que yo mi vida tengo nombre de cristiano, pero por dentro mi fe se está secando? Ese es el asunto. Qué terrible. Cuidado. Dice 1 Timoteo 5:6. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice 1 Timoteo 5:6. Y eso, la verdad, es algo que cada uno debe de hacer conciencia ante Dios. Seguimos, versículo 2, por favor, Sí. o si quieres comentar algo más. Bueno, sí, ahora bien, el Señor va a hablar de las virtudes de esa iglesia. Todo lo bueno que hagamos o tengamos lo produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no hay nada bueno que hagamos para el Señor que Él ignore, que Él no tome en cuenta. Todo lo tiene. Aún dijo Jesús, un vaso de agua fría que den a uno de sus siervos, porque es cristiano, porque es siervo, no va a quedar sin recompensa. Y el Señor le reconoce. Dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe que esa iglesia tenía buenas obras. Aún repito, contra toda la oposición, tenía obras buenas. La máxima, así el más grande logro de esa época, así como ahorita estamos hablando de la abolición de la esclavitud para México, en esa época la más grande de las hazañas, de las proezas que se logró por esta iglesia de Sardis, es haber puesto, repito por tercera vez, la Biblia, 1, al alcance del pueblo, y 2, en el idioma del pueblo. Ahora el pueblo ya tenía libertad de saber lo que Dios quería ver. Si Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra, ¿cómo es que Él va a poner obstáculos? Los obstáculos los ponían los falsos ministros religiosos, pero ahora el Señor quitó eso. Claro, no fue así gratuito, sí como no, hagan lo que quieran, no, costó miles de vidas preciosas que se entregaron, mártires de la fe en la Reforma. Hubo situaciones en donde pueblos eran masacrados. De por sí Alemania estaba empobrecida, pero esta iglesia romana los tenía más empobrecidos con doctrinas falsas como la venta de indulgencias. Era algo indignante que por dinero un pecador, el más vil, alcanzaba la salvación. Y el más virtuoso de los pobres, como no tenía dinero, simplemente se perdía. Estas cosas así aberrantes era lo que despertó el celo santo de Martín Lutero y otros grandes siervos del Señor. Y otra virtud que el Señor le reconoce es que yo sé, dice el versículo 4, que hay unas pocas personas en Sardes, siempre hay un remanente fiel al Señor, que no han ensuciado sus vestiduras, aun cuando han sido bombardeados por doctrinas falsas, aun cuando han sido bombardeados por ataques represalias,
y amenazas de muerte, de cárcel, los despojaban de sus bienes. Ellos se mantenían fieles. Tú no has manchado tus vestiduras. Tú vas a estar conmigo. Tú vas a estar conmigo. El Señor se da cuenta de sus buenas obras y se da cuenta de que son fieles al Señor. Ese versículo 4 es algo que, lo repito, no han ensuciado sus vestiduras. Quizás donde usted viva, ve que el Evangelio no prospera, no crece. Usted haga su parte. De usted no depende el crecimiento del Evangelio, sino del Espíritu Santo. Pablo dijo que él sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Lo que a usted le corresponde es predicar la palabra y sobre todo mantenerse fiel, no manchar sus vestiduras, no caer en ese error de que, bueno, pues ya la corriente va para allá, pues me dejo llevar por la corriente. Este grupo fiel de Sardis no lo hizo así y Jesús se los toma en cuenta. Normalmente la corriente va hacia un despeñadero, ¿no? O va hacia el mar abierto, ¿no? Ahí para naufragar. No debemos de dejarnos guiar así. El versículo 2 y el versículo 3 habla, dice, sé vigilante y confirma las cosas que están por morir, ¿no? Sí. Las que tienes ahí que se están sosteniendo de manera milagrosa, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velas, vendré a ti como ladrón y sabrás qué hora vendré a ti. El Señor le dice, le da una advertencia, por cuanto tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. A los ojos de Jesús estaba muerta. A los ojos del mundo, de la ciudad, de sus paisanos y de las demás religiones, no, hombre, estaba proliferando. Pero a los ojos de Jesús estaba muerta. Y le dice el Señor, vigila, afirma las cosas que están por morir. Acuérdate de lo que has recibido y oído, de la doctrina que se sembró. Guárdalas y arrepiéntete porque estás mal. Por eso Jesús se encarga de eso. Bueno, la consecuencia de no vigilar es lo que le había pasado a Sardis. Había sido conquistada, así una ciudad que parecía inexpugnable por la altura que tenía. Era fácilmente ver que venían los enemigos, pero por la corrupción de nuevo se dejaron así. Era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia. Era el problema que concuerda perfectamente con la reforma, ¿no? Exactamente en ese sentido. Jesús nos dice en la Biblia, nos dice también que debemos de estar vigilantes. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primero, debemos estar alerta contra la tentación. Segundo, el cristiano debe de estar siempre alerta, dice Romanos 13:11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Debemos de estar alerta porque Cristo viene. Primera de Pedro 5:8 dice que debemos de estar alerta contra los ataques del diablo. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso tenemos que estar alerta. Tenemos que velar, tenemos que ser vigilantes, no solamente adoptar lo que pasa alrededor, sino decir, todo fundarnos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que hicieron los apóstoles, en lo que enseñó Jesucristo. Por eso somos cristianos, y poner nosotros en la balanza, decir, Señor, a ti, examíname, oh Dios, como dice el Salmo 139 al final, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y así debemos de presentarnos ante el Señor. El versículo 4 que dices, que dice aquí acerca de esas pocas personas, doy gracias a Dios. Alabado sea Dios. Porque seguramente ellos eran los que sostenían la obra, y porque ellos eran fieles, Dios seguía bendiciendo a toda la iglesia, ¿no? Gracias a Dios. Siempre hay personas así que en medio de la corrupción y del pecado se mantienen fieles a Dios. Dios nos ayude a ser un verdadero creyente. Amén. A presentarnos ante Él con fidelidad. El Señor había lavado su interior de pecado y sus ropas, dice el Señor, ha sido de muestra, ¿no? Cómo se comportan ante el Señor. Seguimos, por favor. El último versículo que leíste fue el versículo 4, para entrar al versículo 5 y 6, si quieres, o como quieras. Sí, mira, es que ahora que dices, cómo el Señor pone en el momento preciso y en el lugar preciso a las personas que Él quiere usar. Una comparación. Cuando la conspiración contra los españoles que iba a llevar a cabo don Miguel Hidalgo y Costilla es descubierta, todo se precipita. Pero ya el Señor tenía en lugares estratégicos a doña José Ortiz de Domínguez, a doña Leona Vicario, a Aldama, a Guerrero, a Galeana, a Matamoros, a Basolo, a todos esos hombres ya los tenían en lugares precisos. Y es que todos actúan porque Dios así los tenía puestos allí, no fue por casualidad.
Del mismo modo, en toda esta contaminación, iba a decir podredumbre, pero bueno, es una podredumbre doctrinal, hedionda, había un puñado reducido, un remanente bien, que era puesto por Dios en lugares estratégicos. Ahí estaba Martín Lutero, lo digo por segunda vez, sin ser del pueblo de Dios, a Juan Gutenberg, inventando la imprenta, a Calvino en Francia, un gran reformador, Melanchthon en Alemania, Zwinglio en Suiza, antes Savonarola en Italia, Juan Hus en Bohemia, que es Checoslovaquia, grandes siervos de Dios, fueron usados por el Señor y dieron sus vidas, fueron quemados algunos de ellos, porque ellos eran los que precisamente fueron puestos por el Señor allí en la hora de la densa tiniebla, pero nunca ensuciaron sus vestiduras. Es decir, sus vidas se mantuvieron fieles al Señor a pesar de los sufrimientos. Es que para nosotros, por ejemplo, hablar de México, cómo Dios nos permitió nacer en un país libre, ahora en esta época, bajo la gracia y bajo la libertad política. No somos esclavos de nadie. Ahora, como cristianos, ni de Satanás ni del pecado. Pero tampoco somos esclavos de España, como esos infelices fueron tantos años, tres siglos. El Señor también tenía aquí gente que iba a dar la vida por Él para beneficiar a tanta gente que estaba tibia o que ya estaba agonizando. Tenía nombre, apariencia de que estaba bien, pero estaba ya moribunda. Pues para ellos, el ejemplo fiel, la constancia, la fe, la perseverancia y el aún renunciar, tener en poco sus vidas preciosas, con tal de que la palabra de Dios se mantuviera firme, viva la llama y el nombre del Señor fuera glorificado. A ellos los impactó, así como la muerte de Esteban por apedreamiento impactó en el corazón de Saulo, que era de los que llevaron al Sanedrín a la aspiración de este primer mártir del cristianismo. Piense esto, gente vio cómo sus padres eran quemados delante de todos como diversión por la gente, cómo la iglesia apóstata los torturaba, les cortaba las lenguas. Pienso esto, por ejemplo, y en la Reforma fue también un movimiento fuerte, los anabaptistas. Pienso esto, los cristianos evangélicos tenemos la libertad de no bautizar a nuestros niños. No tenemos ningún problema porque la Constitución política en el artículo 24 nos da libertad de cultos. No podemos ser castigados por eso. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el Señor levantó a don Benito Juárez para separar y hacer leyes de reforma y separar a clero y sus dogmas religiosos de la política mexicana, la política civil. Y eso nos ha bendecido a nosotros, nos ha afectado favorablemente. Usted no bautiza a su niño, no tiene ningún problema, pero en esa época el que no lo bautizaba era llevado a la muerte, y su niño también. Y si esperaba que fuera adulto para que aceptara a Cristo y se bautizara otra vez después de haber sido bautizado de niño, lo cual es un bautismo que no vale, es un bautismo espurio, también eran asesinados por la iglesia apóstata, la ramera. El camino del cristianismo en la reforma, pero desde que Jesús fue a la cruz, el camino del cristianismo ha sido marcado con sangre de mártires, como decía Pablo, de quienes este planeta no era digno que lo pisaran. Ellos nos están esperando en el reino celestial. Sí. Gracias a Dios. Amén. Vamos a ver el versículo 5 y el 6, ¿qué te parece? Sí, amén, amén. Las bendiciones y las recompensas para estos fieles. Amén, amén. Así es escrito en el versículo 5. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A usted le habla el Señor. Gloria a Dios. El Señor da recompensas. Menciona aquí tres, gracias a Dios. Creo que sí, tres, gracias a Dios. El que venza a los ojos de Jesús, quizá a los ojos de la cultura, de la sociedad, puede ser algo acomodadizo, no, el que honra al Señor con todo su corazón, gracias a Dios, el Señor lo va a vestir de vestiduras blancas que representan el arrepentimiento sincero, que es el no practicar el pecado, el honrar al Señor, y el Señor les da la victoria. Él les dio la bendición para que ya no se fueran a manchar
No es que, la verdad es que no vamos a poder en nuestras fuerzas vencer la tentación, los vicios, la corriente que decías, la influencia del grupo, no se puede vencer por sí solo. Necesita uno, solamente Jesús es el único que puede romper esas cadenas o de plano con su ayuda a aquellos que nacen en cuna cristiana que nunca tengan esas cadenas, gracias a Dios. Esa es la bendición del Señor. Dice ahí siguiente, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es muy importante porque si Jesús lo dice es porque pues, que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Lo diría. Exacto, exacto. En Éxodo capítulo 32, con Moisés dice, Señor, tráeme a mí, y dice el Señor que él, cuando es... libro, ¿no? Exacto, cuando es del becerro de oro y el Señor no dice que a él no lo va a raer, ni dice, no, yo no voy a borrar a nadie, no, sino que el Señor da a entender que sí. Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La Biblia en 2 Tesalonicenses 2:1-4 habla de los apóstatas, que son los que abandonan, los que desertan del camino, y ellos serán borrados del libro de la vida. Los incrédulos y malignos, ellos nunca estuvieron en el libro de la vida, ellos no pueden ser borrados porque nunca estuvieron. Pero esta es una bendición, el Señor los afirma así, y gracias a Dios viene una bendición más, por favor, ahí mismo en el versículo 5. Sí, Por favor, continúa. sí, el Señor confesará su nombre delante del Padre de los ángeles, el Señor Jesucristo. Pero mira, es que el Señor dice, le voy a dar vestiduras blancas. Las vestiduras blancas no es que nos va a dar el Señor ropas así de tejidos, algodón y eso. Es algo simbólico. Son las justificaciones de los santos que se manifiestan en su vida de santidad y de obediencia al Señor, en su pureza. Esos son los simbolismos de las vestiduras blancas. Pero, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Como dices tú, ¿para qué lo dice? Si no lo va a borrar. Es que hay una doctrina, es una religión grande, una iglesia grande, mundial, que dice que cuando el Señor salva a alguien, para siempre lo salva. No da la más mínima posibilidad de que esa persona caiga y se aleje del Señor, de que apostate, pero la experiencia dolorosamente nos ha demostrado que miles han caminado con el Señor, fueron fieles, fueron ministros, fueron pastores, ganaron almas y hoy ya están en el mundo otra vez. Y es muy fácil decir, como dice nuestra doctrina, es que nunca fueron del Señor. Yo no tengo capacidad, no tengo esos ojos de llama de fuego del Señor para saber quién es un hipócrita. Yo conocí gente que era dedicada, consagrada, fiel, predicaba y tocaba, llegaba a los corazones y hoy están en el mundo. No puedo decir que eran hipócritas. No. Se abusa, se mal emplea el texto. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No, ahí se refiere a falsos maestros. No. La apostasía existe. La apostasía es caminar con el Señor y dejarlo, volverse atrás. No puedo ser apóstata si no caminé con el Señor. Un ejemplo, no puedo divorciar. Para divorciarme necesito estar casado. No puedo divorciar si no estoy casado. No puedo apostatar si no he sido cristiano. Y surgió, y ahora resurgió una interpretación que tenía siglos abandonada, pero ya está agarrando fuerza con estos grandes iluminados, que enseña que cuando una persona nace, es apuntada en el libro de la vida, y que conforme a su vida de pecado, y que no aceptación, son borrados. O sea que todos están ahí en el padrón, pero son eliminados. Nosotros tenemos otra doctrina. Cuando una persona acepta a Jesucristo, en ese instante su nombre es inscrito en el libro de la vida y el Señor no lo va a borrar. La salvación es segura. No estamos temblorosos, no vivimos en incertidumbre ni en zozobra. Estamos seguros de nuestra salvación y que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que en Cristo Jesús ha sido manifestado. Porque a sus ovejas el Señor nos dice que nadie se las arrebata porque en su mano nos tiene. Estamos seguros de la salvación, pero esa salvación se pierde. Si usted se descuida, si usted pierde de vista al Señor, si usted cree, mire, nada más pienso esto, y es vergonzoso. Esa gente sí que sufrió tribulación. Esta gente sí que sufrió persecución y se mantuvo fiel. Aún a costo de su vida, se mantuvo fiel. Pero hoy, ¿qué persecución tenemos? Da vergüenza decir cuáles son las tribulaciones del cristiano aquí en México en este siglo XXI. Sabemos que en otros países la situación es muy grave, sobre todo en los países budistas e islámicos. Pero aquí en México, ¿qué tribulación? No hubo la película que yo quería alquilar
no hay los bisteces de sirloin, arracheras que yo quería comprar, son las tribulaciones. No tendríamos tribulación. ¿Qué sería de nosotros si hubiéramos vivido en aquella época? No hubiéramos aguantado ni un día. Estos fueron los grandes hombres de la fe, no los grandes hombres que hoy sostentan como los grandes cristianos, los grandes ministros. Compare usted la vida de estos. Voy a mencionar, mencioné a ellos, a Lutero y a Calvino, los máximos, ¿no? Pero Dios estaba preparando ya un movimiento muy grande, mundial, que iba a ser un movimiento que era un avivamiento espiritual, una llama espiritual. Pero eso va a ser con respecto a la iglesia de Filadelfia, mejor lo dejo así, porque el tiempo ya vio el reloj, nos limita. Gracias a Dios. Dice ahí, termina el versículo 5, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre, ¿Qué honor? de mi Padre y de sus santos ángeles. Amén. El que no se avergüence del Señor, el que proclame con sus hechos, con su vida, que es de Cristo el Señor, no se avergonzará de él. Eso dice Mateo 10, Eso lo dijo Jesús. 33. Sí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 6, y de ahí concluye, por favor, este pasaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice esto de escuchar y de entender la palabra del Señor. Déjenme leer lo que dice el Salmo 81, versículo 13. Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento, en una nada, habría yo derribado a sus enemigos. Amén. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Amén. Si mi pueblo me hubiera oído. Desgraciadamente no siempre lo escucha. Entonces por eso sufre tribulación. Muchas situaciones son así. Pero para nosotros es el llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Por favor, un comentario antes de concluir y pasar a un momento de descanso, de receso. Gracias. Sí, es que hablas, hijo, y pienso yo en aquellos hombres. Lo que estás diciendo, cómo esos hombres dieron sus vidas. A veces vemos películas. Es una leve imagen de lo que realmente sufrieron esos hombres. Pero vemos a actores profesionales, se les pagó por hacer ese papel, como son amarrados, ¿no? En un poste delante de todos los frailes y el pueblo ahí como un espectáculo divirtiendo, se llevaban a sus niños y les empiezan a amontonar leñas y más haces ahí de varas y los incendian. Y así, es que esto es inimaginable, morir quemados vivos, no los ahorcaban primero, los quemaban vivos. Y en lugar de maldecir y blasfemar como Jesús cuando muere, Padre, no los acuses, Señor, no saben lo que hacen, perdónanos. Así ellos morían en lugar de blasfemar y amenazar, en lugar de renegar, ¿por qué me abandonaste? Morían dándole gloria al Señor y sabiendo que en sus manos se encomendaba el Espíritu, y un segundo después de morir estarían en su presencia. Estos hombres realmente fueron ejemplares. Y fueron ejemplares porque mantuvieron su fe sin fluctuar a pesar de todo el fuego de la prueba en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Eso es lo que queremos exponerle acerca de Sardis. No se vaya y ahorita continuamos con Filadelfia. El Señor nos da vida. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Soy
911, ¿dónde es su emergencia? Más breve, no se espante. Gracias a Dios. Vamos a continuar ahora con la iglesia de Filadelfia. Hoy vamos a leer los versículos, pero solamente vamos a ver la mitad por razón del tiempo. Por favor, vamos a leer todo lo de Filadelfia. Con Apocalipsis 3. Así es. 3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué precioso? Gloria a Dios. Esto es doctrinal, precioso y esperanzador. 8. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación o de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, gracias a Dios. Filadelfia. Se dice que era de las 7 ciudades que se dan aquí en Apocalipsis 2 y 3, era la más reciente, la más joven. Y bueno, Filadelfo significa aquella persona que ama a su hermano, y eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa. Exacto, Filadelfia, gracias a Dios, era una forma así de tener una comunión entre ellos. Se había fundado de una manera, pues, hacia la cultura y la lengua griega, de manera que es ciertamente pacífica la ciudad, y esto es lo que Cristo quiere decir cuando habla de que tiene una puerta abierta, tiene una libertad ahí para poder predicar. No había una persecución tan marcada como en otros a muerte, y deberían de aprovecharla, y Filadelfia sí la aprovechaba, gracias a Dios. No se acomodaba como Sardis, que es una de las iglesias que más errores le menciona Jesús. Bueno, así, situada al borde se dice que de una llanura fértil llamada la tierra quemada, eso es en Asia Menor, lo que es Turquía, llamada una llanura volcánica ahí, de lavas y cenizas, donde había lugares extintos, lo vamos a decir por lo que dicen los versículos. Era una ciudad que tenía cotidianamente temblores, también se dice así. A veces estaba en ruinas una parte de la ciudad, por lo que la población muchas veces tenía que vivir afuera de la ciudad, no había pues varillas, ¿no? Como decir, los cimientos que hay ahorita. Entonces la gente vivía afuera y dormía afuera, ya durante el día trabajaba dentro, y por eso es algo que vamos a mencionar. Se la pasaban así apuntalando ellos los edificios. De todas las ciudades, Filadelfia es la que recibe más alabanzas, pues la merecía. Esmirna, aunque no recibe tantas alabanzas, pero Esmirna estaba bajo persecución, dice el Señor, mantente fiel, porque no era Esmirna, gracias a Dios. Sin embargo, Filadelfia sí tenía la oportunidad y aprovechaba su oportunidad para servirlo. En días posteriores, cuando los turcos, dice la historia, los maometanos inundaron Asia, las ciudades derrotadas empezaron a destruir ciudades. Filadelfia se mantuvo en pie, y fue uno de los últimos baluartes del cristianismo asiático. No la tocaron. Gracias a Dios, hasta mediados del siglo XIV. Así es. Con la excepción de Esmirna, las otras iglesias están en ruinas, pero Filadelfia y Esmirna enarbolando están la bandera de la fe cristiana, porque hasta el día de hoy hay iglesia cristiana. Gracias a Dios. Veamos, por favor, lo que es el trasfondo histórico acerca de esto, por favor. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, Filadelfia y Esmirna
de las 7 iglesias, son las 2 únicas que no reciben reprensión del Señor. El Señor reconoce sus virtudes y no le señala ninguna falla. Y Filadelfia representa históricamente al periodo de los grandes avivamientos. Ya la reforma queda allí, se abre el camino enorme como si fuera un mar rojo ante Moisés y empiezan los grandes avivamientos, especialmente el puritanismo y el metodismo. Dios usó a Juan Wesley en Inglaterra. Simplemente en Inglaterra tienen este reconocimiento, así como Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Allá dicen, el más grande inglés de todos los tiempos, Juan Wesley. Juan Wesley salvó a Inglaterra de la ruina y de una revolución social, tipo la época de Pancho Villa, los zapatistas, que hubiera derramado ríos de sangre. Juan Wesley. Y la época de los grandes misioneros. Hudson Taylor a la China interior, William Carey a la India, a Don Irán Hudson, aquí vino para Estados Unidos, David Livingstone a África, sí, gracias, digo, los grandes siervos de Dios, esos eran grandes siervos de Dios. Lo invito, lo urjo a que busque usted ahora ahí en internet tan fácil la comunicación y la información, la vida de estos grandes siervos, biografías de los grandes cristianos. No va a encontrar a estos argentinos y guatemaltecos, va a encontrar a estos grandes siervos de Dios. Y estos grandes siervos de Dios, me acuerdo de Hudson Taylor, que va a China, pero no sabía chino. En los idiomas ahí eran muchísimos los dialectos. Y lleva un hombre que va como su intérprete, un inglés. Y ese inglés era un ateo, pero ese ateo se convierte al cristianismo. Y dice, simplemente Hudson, nada más de convivir con usted y de verlo como es usted, yo acepté a su Salvador como mi Salvador. La influencia que se puede llegar a tener. Ahora en el remitente el Señor se presenta como, dice aquí, el santo y verdadero. No hay dos santos, no hay dos verdaderos. El único es Jesucristo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Jesucristo tiene el dominio sobre la muerte. Él es el que decide quién va a morir y quién va a vivir. Pero Él es el que decide quién se va a salvar y va a entrar al reino de los cielos y quién no. Las religiones, y casi siempre por dinero, hacen ritos religiosos y declaran que esa persona ya está gozando en el paraíso con el Señor, aunque haya sido el peor y el más bestial de los criminales o la más envilecida de las mujeres. No, si el Señor cierra la puerta y la puerta se cierra cuando mueren sin Cristo, no hay iglesia, no hay rito religioso que pueda abrir la puerta si ya Cristo la cerró. Pero al revés, los cristianos evangélicos estamos bajo excomunión y maldición, porque según el dogma de la iglesia apóstata, no hay salvación fuera de esa iglesia. Los que estamos fuera de esa iglesia estamos condenados. Ellos ya nos cerraron la puerta del cielo. Si morimos sin regresar a ella como ellos quisieran, lo cual nunca haremos. Entonces, ellos dicen, la puerta se cerró, ese está en el infierno. Cristo nos abrió la puerta y nadie la va a poder cerrar. Cuando Cristo abre, nadie puede cerrar. Nuestra salvación está más que garantizada. Gracias a Dios. Sí, amén. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dice en el cántico de Ana, Jehová mata y él da vida. Así es. Él hace descender hacia otro y hace subir. En 1 de Juan dice el Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de categórico. Así es. La salvación está en Cristo, no en una iglesia, no en los rituales, no en las obras, sino la salvación está en la fe en Cristo y entregarle nuestro corazón. Amén. Esa es la misión. Él es el santo es el consagrado, el único que merece adoración, el verdadero, gracias a Dios. Cuando dice la llave de David es, yo soy el Mesías, así es sencillo, yo soy el Mesías, gracias a Dios. Y es en verdad, cuando usted sirva al Señor, o si lo está haciendo, lo haga de corazón y ve que se empieza a abrir la puerta, claro que va a haber obstáculos, claro, pero si Dios le está abriendo la puerta, manténgase ahí porque el Señor lo quiere usar ahí, porque cuando Él abre la puerta, dice aquí, ninguno la puede cerrar. Y si Él cierra la puerta ante los ataques del enemigo, ante una situación, no nos desanimemos, Señor, está bien, confiamos en ti, no forcemos las cosas y pongamos nosotros en las manos del Señor. Eso, así se presenta a Filadelfia, qué precioso, ¿no? Gracias a Dios, como alguien grande, pero no alguien airado, sino siendo tan excelso, viene a alabarle las obras que va a hacer. Y por favor, versículo 8. Las elogia.
Pero Jesucristo es el que tiene las llaves de la salvación, del cielo. No Pedro. Nunca, jamás. Ni siquiera Pedro pensó eso. Él mismo sería el primero que se opondría a decir, yo no tengo las llaves del cielo, es Jesucristo. Pero Jesucristo, Él es el que nos ha abierto ya las puertas del cielo. Esto es espiritual. Y no pierdo de vista esto. Miren, dijimos ahorita, tenemos 15 minutos, ya se fueron. Sí, para eso de río. Sí, se fueron. Es que, miren, es deleitoso estar en las cosas de Dios. Es deleitoso servirle a usted. La sintonía de usted es un espaldarazo que necesitamos, es un tanque de oxígeno que necesitamos en nuestro ministerio. No queremos fama, no queremos reconocimiento, no queremos dinero. Queremos ser de bendición para usted y su sintonía nos alienta mucho. Solo voy a decir esto por razón del tiempo. Esta iglesia representa así por épocas, desde la Reforma, 1750, hasta el 1900, apenas el siglo pasado, que es la época de la iglesia redimida, la iglesia misionera, una iglesia preciosa, la iglesia de Filadelfia. No lo digo. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 1:18. Sí, Dice Jesús que Él es el que vive y ha sido muerto, y aquí que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. no Pedro. Así es, de él depende el destino eterno. Así es que pongamos nuestra confianza en el Señor. La verdad, el tiempo nos ganó, gracias a Dios. No queremos correr, queremos disfrutar cada versículo, y yo disfruto mucho. Bendito sea el Señor, igualmente. Gracias a Dios. Entonces, doy gracias a Dios por al rescate del alma. Es una puerta que el Señor abrió. Gracias a Dios, hermano José Luis, el deseo de usted y de su familia. Y con la ayuda del Señor nada la va a poder cerrar. Amén, amén. Aquí estaremos con la ayuda Aquí del Señor. estaremos. Pues yo creo que aquí vamos a terminar por razón del tiempo. Un último comentario, y por favor. Y terminamos, Sí. El salmista que escribe el Salmo 48 dice, mi lengua es como la pluma de un escribiente muy ligero. Se pone a escribir, se pone a escribir, se pone a escribir. Así es nuestra lengua cuando hablamos del Señor. Nos gusta hablar del Señor. Nos gusta que usted nos escuche. Analice lo que le estamos enseñando y compárelo con la palabra. Es como los bereanos. Compare que lo que le digamos está en la Biblia. Si no, deséchelo. Pero si está en la Biblia, véngase al Señor cada día más. A fuerza Él, como los de Filadelfia. Y las recompensas que fueron para ellos serán también para usted. Gloria a Dios. Y gracias a Dios aprendamos de Filadelfia. No nos dimos un versículo, sí, pero bueno, gracias a Dios. Tomamos de la mano del Señor. La próxima semana será consultorio bíblico. Y la segunda parte, si Dios permite, terminaremos Filadelfia, si Dios quiere. Con la mano del Señor. Amén. No se vayamos a hacer la oración final, pero antes una alabanza. 911, ¿dónde es su emergencia? Porque su misericordia glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén.
hermanos. Dios los bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Padre, estamos conscientes y ayúdanos a estar más conscientes de lo infinitamente bendecidos y protegidos que estamos al confiar en ti. Señor, este año ha sido especial en cuanto a tornados, en cuanto a huracanes, incendios allá en California y en otros lugares, Señor, sequías por acá, nevadas terribles por allá, hay terremotos más allá, hay guerras por acá, Señor. Esta pandemia es mundial, Señor, no hay país que no la tenga, Señor. Sin embargo, el mal no ha llegado a nosotros. Tú guardas mucho en nuestras vidas. Estamos seguros, Padre, como los pollitos debajo de las alas de su mamá. Ayúdanos a estar así colocados al abrigo del Altísimo y esperar solamente el fin, porque tu palabra dice que caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra derecha 10,000, pero el mal no va a llegar a nosotros, y así lo hemos comprobado, Señor. Y aun cuando hemos pasado por aflicciones, sabemos que tú estás con nosotros, y si las pasamos es porque tú las has permitido. Señor, te alabamos y te bendecimos y te rogamos por todos aquellos que están dolientes hoy, especialmente los que están de luto, que vengan a ti, Señor, y hay no solo el consuelo, la fortaleza para seguir adelante, la esperanza segura, sino la salvación que solo en Cristo Jesús puede tener. Así te lo rogamos en ese sagrado nombre, sobre todo nombre. Amén. Gracias a Dios. Es una gran bendición que nos puedan acompañar hoy. Queremos, como siempre, invitarlo el domingo, el primer día de la semana, a las 6 de la tarde, gracias a Dios, en donde tenemos nuestro culto en vivo, en el horario que teníamos normalmente. Bueno, por lo pronto las misiones están cerradas, siguen cerradas hasta el día de hoy. Dios permita que todo mejore y que en octubre haya mucho mejores noticias, les permita que sí. Pero de mientras, como siempre, los miércoles hemos estado, gracias a Dios, este es el número 288, gloria a Dios, por la bendición del Señor. Aleluya. Los miércoles a las 9 de la mañana, aquí lo esperamos en el Rescate del Alma, estamos estudiando Apocalipsis, que hicimos aprovechar este tiempo de contingencia, y gracias a Dios porque tenemos un santuario para tener esta oportunidad. Los jueves a las 7 de la tarde, gracias a Dios, y estamos también en el radio y en el periódico. Gracias a Dios, hijo, todavía los sábados a las 7 de la mañana en Exa FM 101.7 al abrigo del Altísimo, y también los sábados en las secciones sociales del diario del Istmo, Aguas de Reposo. Gracias a Dios, el Señor te use, gracias a Dios. Hermano José Luis, Dios lo bendiga a usted y su familia, gracias a Dios. Iglesia Ágape, hermanos amados de nuestra iglesia, en verdad, gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento, gracias por no olvidarse de nuestro santuario, gracias a Dios, que el Señor nos dio siempre ser agradecidos. Gracias por acompañarnos, por compartir este programa, estamos para servirle. Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política, que Dios lo guarde siempre y nos dé esta puerta abierta para predicar el Evangelio, gracias a Dios. Vamos a despedirnos con un texto, por favor. Amén. Y concluimos. Amén. Pasamos hace unos días saliendo de aquí por unos templos evangélicos y estaban cerrados y a oscuras. No queremos que así esté Ágape, siempre está prendido aquí. Y estar aquí es el deseo de que usted esté recibiendo palabra actual, no grabada, no almacenada, sino actual, ¿verdad? Y que usted se dé cuenta de que esto lo hacemos para la gloria de Dios y para la edificación de usted. Nos despedimos con esta palabra de Jesús. Yo siento como que Él nos abraza y dice así: no teman, manada pequeña, porque al Padre le agradó darles el reino. No temas, manadita, ovejita, no tengas miedo. Acurrúcate en el pecho del Señor. Sus brazos son suficientemente poderosos para llevarte a ti y a todo el mundo. Pero recuerda esto: venga lo que venga a tu vida, recuerda algo que ya nadie te va a quitar. Al Padre le agradó darte a ti el reino de los cielos. Gloria a Dios.
Ese texto lo tenía para Sardis porque decía que tenía un poco de Sí. la manada pequeña. Gracias a Dios. Gloria a Dios, no es casualidad. Gracias a Dios. Somos el pastor. Seas para servirles. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómelo con todo su Amén, corazón. amén. Sea sincero con el Señor. Arrepiéntase de los pecados. Usted sabe cuáles son. Expóngase al Señor y encomiéndese a Jesucristo, el único camino para ir al Padre. Amén. El Señor esté con usted. Amén. 11, ¿dónde es su emergencia? Alegremente, hermano. Bueno, no. ¿911, dónde es su emergencia?